¿Qué valor tiene la basura para un hombre y el tesoro para otro? Para la mayoría, la respuesta parece obvia, definida por el dinero. Pero esta no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre el valor y sobre cómo un objeto desechado, un error nacido del lujo y la arrogancia, se convirtió en la única esperanza en la vida de un hombre que el mundo había olvidado. En las madrugadas heladas de Monterrey, antes de que los primeros rayos de sol se atrevieran a tocar las cimas de la sierra, madre, la silueta de Isidoro Reyes ya era parte del paisaje urbano. A sus 68 años, su cuerpo era un mapa de décadas de trabajo duro. Cada dolor en su espalda, cada callo en sus manos, una medalla silenciosa de su lucha diaria. Empujaba su carrito de pepenador, con las ruedas rechinando como un lamento por las opulentas calles de la colonia San Pedro, donde la basura de una noche valía más de lo que él ganaría en un mes. Pero Isidoro no veía cajas de cartón o botellas de plástico. Él veía la medicina de su nieta, el plato de comida en su mesa, la pequeña luz de esperanza que le impedía derrumbarse. Dentro de él, una dignidad inquebrantable lo impulsaba, la certeza de que su trabajo, por más humilde que fuera, era honrado. Él era un héroe anónimo en una guerra silenciosa contra la miseria, y su única motivación tenía un nombre: Sofía. Mientras el mundo de Isidoro estaba hecho de esfuerzo y amor, el destino estaba a punto de ponerlo en el camino de un poder que apenas podía imaginar. Y si usted ya siente la fuerza con la que esta historia comienza, aproveche este momento para suscribirse al canal y dejarnos un me gusta, pues la travesía que estamos por presenciar traerá emociones todavía más intensas. Ahora regresemos a aquella torre de cristal y acero que arañaba el cielo, donde, a cientos de metros por encima del suelo que Isidoro pisaba, el mundo le pertenecía a otro hombre. Mateo Vargas, a sus 30 y tantos años, era el arquitecto de un imperio tecnológico, un genio con un corazón tan frío como los algoritmos que creaba. Para él, el mundo no estaba hecho de personas, sino de activos, pasivos y márgenes de ganancia. Aquella mañana, su voz cortaba el silencio de su impecable sala de juntas, despidiendo a un brillante ingeniero por un insignificante error de cálculo. Mateo no toleraba los fallos, pues veía en ellos un reflejo de sí mismo, una mancha en su armadura de perfección. «Desechen esta basura», ordenó, señalando una caja que contenía el prototipo defectuoso, con un tono desprovisto de toda emoción. Con un gesto de impaciencia, el destino de dos hombres fue sellado y arrojado a un contenedor, esperando al hombre correcto, en el momento correcto. Horas más tarde, la noche había reclamado Monterrey, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad, salpicado por millones de luces artificiales. Para Isidoro, la noche era su verdadera jornada de trabajo, un tiempo de silencio y soledad, donde podía moverse sin las miradas de lástima o desprecio de la gente. Su carrito estaba casi lleno, un testimonio de su esfuerzo, y sus hombros ardían con una fatiga que le era tan familiar como su propio nombre. Fue entonces, en un callejón oscuro detrás de la imponente torre de Vargas Tech, que algo capturó su atención. No era una bolsa de latas ni una pila de cartón, era una caja casi impoluta que destacaba entre la suciedad como un diamante en el carbón. Un sentimiento de curiosidad, algo que rara vez se permitía, lo invadió. Dentro de él, el instinto le decía que la ignorara, que se apegara a lo conocido, a lo que tenía un valor seguro, aunque fuera de centavos. Pero sus manos, ásperas y agrietadas, se movieron por sí solas, abriendo la caja con un cuidado casi reverencial. Dentro descansaba el objeto. No tenía cables ni tornillos visibles. Era una pieza lisa y fría de un material que nunca había tocado, diseñada con una elegancia que no pertenecía a su mundo. Lo sopesó en sus manos, sintiendo su extraña ligereza.
No parecía valioso en el sentido tradicional, pero había algo en él, una especie de energía contenida, que lo hizo dudar. Quizás valga unos cuantos pesos para la fruta de Sofía, pensó, y ese pensamiento fue suficiente. Con cuidado, envolvió el dispositivo en un trapo limpio que siempre guardaba y lo colocó en su carrito, sin saber que acababa de recoger no solo un trozo de basura, sino el epicentro de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su humilde vida. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, la primera decepción llegó. Isidoro llevó su hallazgo a la chatarrería de don Ramiro, un hombre cuyo mundo estaba hecho de básculas, óxido y el olor a metal viejo. Ramiro tomó el dispositivo, lo examinó con un ojo experto y lo arrojó sobre un montón de plásticos sin valor. «¿Y esto qué es, Isidoro?», preguntó con desdén. «No tiene cobre, no tiene aluminio, es solo un pedazo de plástico raro. Te doy 20 pesos, y eso por hacerte el favor». El corazón de Isidoro se encogió, no por la pérdida del dinero, sino por la confirmación de que sus esperanzas, por pequeñas que fueran, a menudo terminaban en nada. Resignado, recogió el objeto y lo llevó a casa. Pero donde Ramiro vio basura, otros ojos vieron un universo de posibilidades. Sofía, sentada en su silla junto a la ventana, observó a su abuelo entrar con la cabeza gacha. Su mirada, sin embargo, se fijó inmediatamente en el objeto que él sostenía. Sus pequeños y temblorosos dedos se estiraron hacia él, una curiosidad pura y sin juicio brillando en sus ojos. Isidoro, viendo esa chispa de interés en el rostro de su nieta, sintió que el viaje a la chatarrería había valido la pena, después de todo. Le acercó el dispositivo y en el momento en que la piel de Sofía hizo contacto con su superficie lisa, algo increíble sucedió. Una suave luz azul emanó del objeto, pulsando como un corazón tranquilo, y un sonido bajo y armonioso llenó la pequeña habitación, una melodía que parecía calmar el aire mismo. Sofía soltó una pequeña risa, un sonido que para Isidoro era más valioso que todo el oro del mundo. Mientras en casa de Isidoro nacía un milagro silencioso, en la cima de la torre de Vargas Tech, el infierno estaba a punto de desatarse. Mateo Vargas observaba los datos en una pantalla holográfica con su característica calma gélida, cuando un tembloroso director de ingeniería interrumpió su concentración. La noticia cayó como una bomba en la sala estéril y silenciosa. El prototipo desechado, el supuesto error, no solo no estaba defectuoso, sino que las últimas pruebas, llegadas con retraso, habían revelado que era el único ejemplar que había logrado estabilizar la matriz energética. Era la joya de la corona, el resultado de años de investigación y miles de millones de pesos invertidos. El rostro de Mateo permaneció impasible por un segundo, pero por dentro, un volcán de furia y pánico helado hizo erupción. El control que tanto valoraba se le escurría entre los dedos. No se trataba de un simple aparato, era la llave maestra de su futuro, el arma con la que planeaba dominar el mercado global durante la próxima década. Su mente, veloz y calculadora, proyectó al instante las consecuencias catastróficas, el desplome de las acciones, la burla de sus competidores, la humillación pública. Por primera vez en años, sintió el sabor amargo de la vulnerabilidad, un veneno que odiaba más que nada. Se giró lentamente hacia su equipo, y su voz, aunque baja, tenía el filo de una navaja. «Quiero cada video de seguridad, cada registro de entrada y salida. Quiero saber quién lo tiró, a qué hora y en qué contenedor exacto. No duerman, no coman, no quiero excusas, quiero resultados. Encuentren ese error antes de que alguien más descubra el tesoro que acabamos de tirar a la basura».
Durante los siguientes días, la vida en el pequeño hogar de los Reyes se transformó de manera sutil pero profunda. El extraño dispositivo se había convertido en el compañero inseparable de Sofía. Isidoro lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación, un hombre práctico y terrenal confrontado por algo que desafiaba toda lógica. Al principio pensó que era su imaginación, el anhelo desesperado de un abuelo que veía lo que quería ver. Pero las pruebas eran innegables, pequeños milagros que florecían ante sus ojos cada día. Los temblores en las manos de Sofía, aquellos que convertían el simple acto de sostener un vaso de agua en una tarea monumental, habían disminuido notablemente. Una tarde, mientras Isidoro le leía un cuento, ella lo interrumpió, no con un balbuceo, sino con una frase clara y completa. «Otra vez, abuelo, lee otra vez». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isidoro, lágrimas de una alegría tan intensa que dolía. Hacía años que no escuchaba su voz con esa nitidez. El dispositivo, con su luz y su sonido calmante, parecía estar sanándola desde adentro, despertando partes de ella que los médicos habían declarado dormidas para siempre. En ese momento, cualquier duda en el corazón de Isidoro se evaporó, reemplazada por una certeza feroz y protectora. Aquel objeto ya no era un hallazgo casual ni un posible ingreso extra. Era la risa de Sofía, era su futuro, era un tesoro invaluable que el universo, en un acto de justicia poética, le había entregado. Y él, Isidoro Reyes, un simple pepenador, lo protegería con su vida si fuera necesario. En el mundo de Mateo, la frustración crecía con cada informe inútil. Su jefe de seguridad, Héctor, un exmilitar de rostro impasible y lealtad incondicional, se presentó en la oficina de su jefe con la misma noticia desoladora de los últimos 3 días. «Señor, el rastro se enfría en el contenedor. Revisamos a cada empleado que salió esa noche. Nadie reportó nada inusual. Es un callejón sin salida». Héctor, un hombre de protocolos y pragmatismo, sugirió el siguiente paso lógico. «Es hora de involucrar a la policía. Podemos reportarlo como espionaje industrial, presionar desde arriba». Pero Mateo lo fulminó con la mirada. Para él, llamar a la policía era admitir su fracaso, ceder el control. La prensa haría preguntas, la competencia se deleitaría con su error. Su orgullo no se lo permitiría. «No, Héctor», dijo con una frialdad que congelaba el aire. «La policía es torpe, lenta y pública. Vamos a manejar esto con una herramienta más eficiente y discreta, el dinero». Mientras tanto, en un solar polvoriento al otro lado de la ciudad, Isidoro intentaba aparentar normalidad entre sus compañeros pepenadores. Pero su amigo de toda la vida, Fausto, un hombre cuya piel curtida y ojos astutos habían visto todo, notó su distracción. «Andas en las nubes, Isidoro», le dijo mientras separaba una montaña de botellas. «Ya casi no te vemos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Encontraste un tesoro y no quieres compartir?» Fausto rió, pero su mirada era seria. Isidoro forzó una sonrisa, sintiendo el peso del secreto en su pecho. «Solo estoy cansado, Fausto. Es la edad». Pero Fausto no se convenció. «Ten cuidado, hermano. En este mundo, los milagros no caen del cielo. Lo único que cae son problemas disfrazados de buena suerte». La decisión de Mateo no tardó en sacudir a toda la ciudad de Monterrey. Al día siguiente, su rostro apareció en todas las pantallas, en cada noticiero y portal de Internet. Con una seriedad calculada, anunció la sustracción ilegal de un componente tecnológico vital para la seguridad nacional, una mentira diseñada para magnificar la importancia del objeto y justificar sus acciones. Y entonces lanzó la bomba, una recompensa de 10 millones de pesos a quien lo devolviera sin hacer preguntas.
La noticia explotó como una onda de choque, pero en ningún lugar se sintió con más fuerza que en el humilde barrio de Isidoro. 10 millones de pesos. Era una cifra astronómica, una fantasía que podría reescribir la vida de cada familia. Al principio, hubo una euforia colectiva, sueños de suerte y fortuna. Pero pronto, ese sueño se agrió, transformándose en un veneno que se infiltró en la comunidad. La confianza, el único verdadero capital que tenían los vecinos, comenzó a erosionarse. Las miradas amistosas se volvieron inquisitivas. La gente empezó a susurrar, a especular. Cualquier pequeña compra fuera de lo común, cualquier actitud sospechosa, era motivo de habladurías. Isidoro escuchó el anuncio en su pequeña radio mientras le daba de comer a Sofía y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su nieta, que por primera vez en meses sostenía la cuchara con firmeza, y luego pensó en la cifra, 10 millones. La cura, los mejores doctores, un hogar sin goteras, todo estaba al alcance de su mano. Solo tenía que entregar el milagro que sostenía el futuro de Sofía. El dilema lo partió en dos, una tortura moral que lo dejó sin aliento, atrapado entre la providencia y la persecución. La estrategia de Mateo Vargas fue tan brillante como perversa. Comprendiendo que la codicia por sí sola podía no ser suficiente, su equipo comenzó a filtrar información confidencial a los medios de comunicación más hambrientos de escándalos. En cuestión de horas, la narrativa cambió drásticamente. Ya no se hablaba de un simple componente perdido. Ahora, los titulares gritaban historias de espionaje corporativo, de una guerra tecnológica silenciosa que se libraba en el corazón de Monterrey. El ladrón fue descrito no como un delincuente común, sino como un agente altamente cualificado, un fantasma que se había infiltrado en la fortaleza de Vargas Tech para robar secretos que valían miles de millones. Esta mentira cuidadosamente elaborada era un golpe maestro. Legitimaba la cacería humana que Mateo había iniciado y borraba cualquier atisbo de simpatía que el público pudiera sentir por quien tuviera el dispositivo. La historia se volvió una sensación nacional y pronto enjambres de periodistas descendieron sobre los barrios humildes que rodeaban el distrito financiero, buscando al espía que, según ellos, intentaba esconderse entre los pobres. Héctor, el jefe de seguridad, observaba el circo mediático con una creciente inquietud. Era un hombre de misiones claras y enemigos definidos. Esta campaña de desinformación le resultaba sucia, una mancha en su código de honor. Estaba cumpliendo órdenes, sí, pero por primera vez comenzó a cuestionar la moral del hombre al que le había jurado lealtad. Para Isidoro, su pequeño y humilde hogar dejó de ser un refugio para convertirse en una prisión. Mantenía las cortinas cerradas día y noche, y cada auto que pasaba, cada voz desconocida en la calle, era un latigazo de pánico en su sistema. Había dejado de salir con su carrito, pues las miradas de sus vecinos ya no eran solo de sospecha, sino de una codicia afilada y peligrosa. El miedo era un sabor constante en su boca. A través de una rendija en la ventana, veía en el televisor de una vecina los noticieros que lo pintaban como un criminal internacional, y la ironía amarga casi lo hacía reír. Él, un hombre que jamás había tomado un peso que no fuera suyo, ahora era el villano en una historia que no le pertenecía. La tortura de su dilema se agudizaba con cada hora que pasaba. Los 10 millones de pesos eran un fantasma que lo acosaba sin descanso, susurrándole al oído todo lo que podría hacer por Sofía: la mejor terapia, una casa sin humedad, una vida sin carencias. Pero para reclamar ese futuro, tenía que entregar el presente. Tenía que arrebatarle a su nieta la única medicina que le había devuelto la sonrisa y la claridad. Se imaginaba a sí mismo caminando hacia las oficinas de Vargas Tech,
con el dispositivo en la mano, confesando. ¿Me creerían?, se preguntaba en la oscuridad de su sala. ¿O el poderoso Mateo Vargas, para proteger su imagen y su mentira, lo destruiría, convirtiéndolo en el chivo expiatorio perfecto? El riesgo era demasiado grande. Entonces, Sofía se acercaba, le tomaba la mano con una firmeza nueva y le sonreía. Y en ese instante, el mundo exterior desaparecía. El miedo se disolvía y solo quedaba el amor. Un amor que le daba la fuerza para soportar lo insoportable. A pesar del peligro que acechaba afuera, la condición de Sofía requería una visita de rutina a la clínica pública, una cita que Isidoro había pospuesto por semanas, pero que ya no podía evitar. Con el corazón en un puño, cubrió el dispositivo con una manta en el fondo de una bolsa y llevó a su nieta, esperando pasar desapercibido. La doctora Ramírez, una joven médica que conocía el historial de Sofía a la perfección, los recibió con su habitual incalidez. Sin embargo, a medida que avanzaba el chequeo, su expresión profesional se transformó en un ceño de absoluta perplejidad. Volvió a tomarle los reflejos a Sofía, revisó sus notas, le pidió que repitiera una serie de palabras. La niña, que meses antes apenas podía sostener un lápiz, ahora dibujaba círculos casi perfectos. Su voz, antes un susurro entrecortado, ahora era clara y firme. La doctora se quitó las gafas, frotándose los ojos como si no pudiera creer lo que veía. «Don Isidoro, esto es imposible», murmuró, su voz teñida de asombro. «Su enfermedad es degenerativa, no mejora, y mucho menos a esta velocidad. Los parámetros vitales, la coordinación motriz, todo va en contra de lo que dice la ciencia. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Algún nuevo tratamiento? ¿Alguna terapia alternativa?» Isidoro sintió un escalofrío que era una mezcla de euforia y pánico. La validación de la ciencia era la prueba final que necesitaba. Con la voz temblorosa atribuyó la mejoría a la fe y una mejor alimentación, una excusa que sonó débil incluso para él. En ese instante, su lucha interna terminó. El dispositivo no era un simple objeto de valor, era una bendición, un milagro tangible. Los 10 millones de pesos se le antojaron como una ofensa, un precio ridículo por la vida y la felicidad de su nieta. Su resolución se forjó en acero. Jamás lo entregaría. Mientras Isidoro regresaba a casa, con el alma henchida por una esperanza renovada, el cerco a su alrededor se cerraba con una precisión implacable. En el centro de comando de Vargas Tech, Héctor le mostraba a Mateo un mapa digital de Monterrey cubierto por una telaraña de líneas que representaban las rutas de los camiones de basura y los recorridos de los pepenadores registrados en la noche de la desaparición. «Señor, hemos cruzado los datos de cientos de cámaras de seguridad durante un periodo de 12 horas», explicó Héctor, su tono tan eficiente como siempre. «Hay un patrón. Solo un pepenador no registrado tuvo una ruta que coincide. Pasó por nuestro callejón trasero exactamente 17 minutos después de que el contenedor fuera sacado y de ahí se dirigió al este. Con un movimiento, amplió una sección del mapa, cercando un pequeño y densamente poblado barrio con un círculo rojo brillante. Hemos descartado las demás zonas. Quien quiera que sea, está aquí dentro. Es solo cuestión de tiempo». Al mismo tiempo, en su humilde casa, Isidoro colocaba el dispositivo sobre la mesita de noche de Sofía. Por primera vez notó algo que había pasado por alto. La luz azul, que siempre había sido vibrante, parecía ligeramente más pálida. Se acercó y vio una finísima línea en la base del aparato, un indicador casi invisible que mostraba una serie de barras luminosas. Solo quedaban 2. Un sudor frío recorrió su espalda. Aquel milagro tenía fecha de caducidad. La alegría de la mañana se convirtió en una nueva y angustiosa carrera, no solo contra el hombre más poderoso de la ciudad, sino contra el tiempo mismo.
La noche cayó sobre el barrio con un silencio tenso, cargado de miedo y desconfianza. Isidoro, observando desde la oscuridad de su ventana, sentía que la comunidad entera contenía la respiración, esperando el siguiente golpe. Y el golpe llegó. Un par de camionetas negras, sin insignias, irrumpieron en la calle con la velocidad de un depredador. De ellas descendieron hombres vestidos de civil, pero con una disciplina y una frialdad que helaba la sangre. No eran matones comunes, eran profesionales. Ignorando los gritos de sorpresa, forzaron la puerta de la casa de los Mendoza, una familia trabajadora cuyo único crimen había sido comprarle una bicicleta nueva a su hijo. Isidoro observó, paralizado por el horror, cómo sacaban a la familia a la calle, cómo las luces de las linternas registraban cada rincón de la modesta vivienda. Escuchaba los gritos aterrorizados de la señora Mendoza y el llanto de su hijo. Los hombres de negro buscaban algo con una eficiencia brutal, volcando muebles, rasgando colchones, dejando un rastro de destrucción y pánico. No encontraron nada, y así como llegaron, se fueron, dejando a una familia destrozada en la acera y una herida abierta en el corazón del vecindario. La culpa se estrelló contra Isidoro con la fuerza de un maremoto. Aquel terror, aquella humillación, era por su causa. Su milagro personal se había convertido en la maldición de sus vecinos. Se vio a sí mismo no como el protector de Sofía, sino como un cobarde que se escondía mientras otros pagaban el precio. Se sentía acorralado, un hombre bueno atrapado en las redes de una mentira que él no había creado, pero que ahora sostenía con su silencio. La soledad de su decisión lo aplastó, dejándolo vacío, sin saber a dónde huir. Sentado en la penumbra de su sala, con el eco de los llantos de sus vecinos todavía flotando en el aire, Isidoro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La desesperación era un pozo oscuro que amenazaba con tragarlo por completo. Miró el dispositivo, que brillaba suavemente sobre la mesa. Por un instante lo odió. Odió su luz, su poder, la elección imposible que le había impuesto. Un impulso salvaje lo invadió. Tomarlo, correr hasta el río y arrojarlo a las profundidades. Terminar con esa pesadilla de una vez por todas. Que el milagro se ahogara junto con el peligro. Pero entonces su mirada se desvió hacia el pequeño catre donde dormía Sofía. A pesar del caos exterior, su sueño era profundo y sereno. Su pecho subía y bajaba, con una calma que él no recordaba en años. En su manita, que ya no temblaba, sostenía un crayón de color rojo. Y en ese preciso instante, algo dentro de Isidoro se rompió y se reconstruyó en algo más fuerte. El miedo no desapareció, pero fue consumido por una furia fría y clara. La pasividad, la espera, el esconderse, todo eso se había acabado. Esconderse solo había traído el terror a su puerta. Rendirse significaba condenar a Sofía. No, ya no iba a ser una víctima de las circunstancias, un peón en el juego de un millonario. Él, Isidoro Reyes, iba a tomar las riendas. No sabía exactamente cómo, pero la certeza lo inundó con una fuerza abrumadora. Tenía que dejar de huir y empezar a luchar. Debía enfrentar a Mateo Vargas, pero no como un pepenador asustado suplicando clemencia, sino en sus propios términos. El abuelo cansado había muerto esa noche. En su lugar, había nacido un hombre con una misión. Antes de que el primer gallo cantara, anunciando un amanecer que prometía más miedo que esperanza, Isidoro tomó una decisión. Quedarse era esperar a que los lobos derribaran su puerta. Con un cuidado infinito, envolvió el dispositivo en la ropita más suave de Sofía y lo guardó en una vieja mochila. Empacó un poco de pan, una botella de agua y los ahorros de toda su vida. Una suma miserable que no alcanzaría para sobrevivir más de una semana. Despertó a Sofía con una caricia y le susurró que iban a jugar a las escondidas. La inocencia de su nieta, que sonrió ante la idea de una
Nueva aventura. Fue una daga en el corazón de Isidoro. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un fantasma, alguien que supiera moverse por las venas ocultas de la ciudad. Y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar, a pesar de su lengua afilada y su visión pesimista de la vida. Fausto. Lo encontró en su choza improvisada junto a las vías del tren, un lugar que olía a metal y soledad. Cuando Isidoro, con Sofía dormida en brazos, le contó una versión editada de la verdad, que había encontrado algo de inmenso valor y que gente muy poderosa lo estaba cazando. Fausto primero se burló. Te lo advertí, Isidoro. La suerte del pobre es solo un problema con mejor ropa. Pero al ver el pánico genuino en los ojos de su amigo, el rostro demacrado por el insomnio y la figura frágil de la niña, su coraza de cinismo se agrietó. Fausto era un sobreviviente, y la primera regla de la supervivencia en las calles era la lealtad. «Estás loco», masculló, «pero no dejaré que te coman. Vivo. Conozco un lugar. Nadie los encontrará allí». Mientras Isidoro y Sofía desaparecían en las sombras de la ciudad, la frustración de Mateo Vargas alcanzaba un punto de ebullición. El informe de Héctor fue breve y humillante. La redada había sido un fracaso. La comunidad se había vuelto un muro de silencio hostil, y el objetivo, fuera quien fuese, se había desvanecido. Mateo caminaba de un lado a otro en su oficina, un depredador enjaulado. Su estrategia de presión no había funcionado, y cada hora que pasaba, el riesgo de que su prototipo cayera en manos enemigas crecía exponencialmente. La lógica y la paciencia lo abandonaron, dejando solo una obsesión fría y despiadada. «Si no quieren hablar, los obligaremos», sentenció. Su voz peligrosamente baja. «Duplica la recompensa. 20 millones de pesos, y quiero que el mensaje sea claro. La cooperación será premiada, pero el que esconda información lo lamentará». Le ordenó a Héctor contratar a un nuevo equipo de consultores, un eufemismo para un grupo de exmercenarios conocidos por su falta de escrúpulos. Héctor sintió un nudo en el estómago. Él era un soldado, no un matón. Había seguido órdenes toda su vida, pero éstas olían a tiranía, a una crueldad desmedida contra gente inocente por un pedazo de metal. Miró a su jefe y ya no vio a un genio visionario, sino a un déspota acorralado. La lealtad ciega que había profesado comenzó a teñirse con la sombra de la duda. El tablero estaba listo para una partida final y desesperada. Y así, mientras un abuelo se adentraba en la clandestinidad para proteger un milagro, un millonario desataba a sus demonios sobre la ciudad. La cacería estaba por volverse mucho más personal y peligrosa. Si esta historia te mantiene al borde del asiento, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para que podamos seguir trayéndote cada detalle de esta increíble travesía hasta su impactante final. El lugar que Fausto les consiguió era una tumba para los vivos, una bodega abandonada en el corazón del distrito industrial, un laberinto de maquinaria oxidada y sombras perpetuas. Ese se convirtió en su nuevo mundo. Las semanas se arrastraban con una lentitud tortuosa, marcadas únicamente por las visitas clandestinas de Fausto, quien se convertía en su único vínculo con el exterior. Les traía comida, siempre escasa, y noticias, siempre terribles. La campaña de terror de Mateo Vargas se había intensificado. Sus nuevos consultores no tenían la sutileza de los primeros. Eran depredadores que sembraban el miedo, interrogando a los vecinos con una brutalidad velada, ofreciendo dinero con una mano, mientras con la otra apretaban el cuello de la comunidad. Isidoro escuchaba los relatos de Fausto con el alma en vilo. Cada historia de intimidación era una espina más en su conciencia. Sin embargo, en medio de esa penumbra, la luz de Sofía brillaba con más fuerza que nunca.
Protegida del caos y con la compañía constante del dispositivo, su mejoría era asombrosa. Aprendió a escribir su nombre con letras torpes pero firmes, y su risa, clara y sonora, a menudo resonaba en el cavernoso silencio de la bodega. Para Isidoro, cada palabra que ella leía en voz alta era una victoria contra el mundo, cada dibujo que hacía del sol que no podía ver era un acto de pura rebeldía. Pero cada momento de alegría estaba teñido por la ansiedad, pues la luz del dispositivo, la fuente de todo ese progreso, se debilitaba día con día, una vela consumiéndose en medio de una tormenta. La noche que tanto temía llegó sin previo aviso, en el silencio más absoluto. Mientras Sofía dormía, Isidoro sostenía el dispositivo, como hacía cada noche, vigilando la última barra de energía que parpadeaba con una intermitencia agónica. Lo observó durante horas, impotente, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer, suplicando por un poco más de tiempo. Entonces, la suave luz azul, que se había convertido en el sol de su oscuro universo, pulsó una última vez, de forma casi imperceptible, y se extinguió. El zumbido tranquilizador cesó, y la bodega fue devuelta a un silencio profundo y pesado. El aparato en su mano ya no era más que un objeto frío, inerte. El verdadero horror no fue inmediato. Fue un proceso cruel y desgarrador que se desarrolló durante las siguientes horas. Al despertar, Sofía sintió la traición de su propio cuerpo. Los temblores regresaron, primero sutiles, luego con una violencia que la hizo derramar el vaso de agua. Las palabras que habían comenzado a fluir con facilidad se atascaron de nuevo en su garganta, convirtiéndose en un balbuceo frustrado que le llenó los ojos de lágrimas. No entendía por qué la magia se había ido. Isidoro la observaba y cada espasmo de su nieta era una puñalada en su corazón. La esperanza que lo había sostenido, la que lo había convertido en un fugitivo y en una causa de terror para sus amigos, se había revelado como un espejismo. Se sintió como el mayor de los tontos, un hombre viejo que había apostado todo lo que tenía y lo había perdido. Sosteniendo a su nieta que lloraba en silencio, se sintió derrotado, consumido por una desesperación tan vasta y vacía como la oscuridad que los rodeaba. Isidoro acunó a Sofía entre sus brazos, meciéndola suavemente mientras el llanto de la niña se convertía en un sueño agitado. La oscuridad de la bodega ya no era un escondite, sino un reflejo de su propia alma, vacía, fría y sin un solo rayo de luz. Había fracasado. Esa era la única verdad que resonaba en su mente. Había jugado el juego de un hombre poderoso y había perdido de la manera más cruel posible, sacrificando su paz y la seguridad de su gente por una felicidad temporal que ahora le era arrebatada. Miró el objeto inerte sobre el suelo. Ya no era un tesoro. Había vuelto a ser basura. Luego se miró sus manos, las manos de un pepenador, hechas para recoger los desechos, no para desafiar a reyes. Y fue en esa absoluta autoderrota, en ese abismo de impotencia, donde una idea, diminuta, casi insignificante, comenzó a brillar. ¿Cuál había sido su error? Intentar ganar un juego cuyas reglas él no entendía. Un juego de poder, de dinero, de persecución. Había estado huyendo y escondiéndose, actuando exactamente como el ladrón que Mateo Vargas había inventado. Se dio cuenta de que mientras jugara en el tablero de Mateo, siempre estaría perdido. Él no tenía poder, no tenía dinero, no tenía influencias. Pero entonces, ¿qué tenía? La pregunta resonó en el silencio y la respuesta llegó con una claridad que lo estremeció. Tenía la verdad, una verdad simple, humana y devastadora. La verdad de un abuelo y su nieta, la verdad de un milagro efímero. Mateo Vargas había construido una montaña de mentiras,
Y la única fuerza en el universo capaz de derrumbar una montaña así no era otra mentira más grande, sino el simple peso de la verdad. El cambio en Isidoro fue casi imperceptible al principio, pero profundo. La desesperación que había nublado su juicio fue reemplazada por una calma gélida, una resolución tan dura como el acero. Ya no se trataba de esconderse, ni de recargar el dispositivo, ni siquiera de la recompensa. Se trataba de contar su historia. Cuando Fausto llegó al día siguiente con un poco de comida, encontró a un hombre diferente. «¿Qué tienes, Isidoro? Pareces distinto», dijo el viejo amigo, examinándolo con sus ojos astutos. Isidoro, con una voz firme que no había usado en meses, le reveló su plan. Quería enfrentarse a Mateo Vargas. Fausto casi se atraganta. «Te has vuelto completamente loco», exclamó. «¿Tú? ¿Solo? ¿Contra él? Isidoro te va a triturar, te encerrará en la cárcel y se olvidará de que existes». Era la voz de la razón, de la lógica de la supervivencia callejera. Pero Isidoro negó con la cabeza. «Ya estoy en una cárcel, Fausto, y mi gente está siendo aterrorizada en otra. Huir no nos salvó. Él tiene todo el poder, sí, pero yo tengo algo que su dinero no puede comprar, la verdad de lo que su basura hizo por mi niña». Le pidió a Fausto que averiguara todo lo posible sobre la próxima aparición pública de Mateo. La respuesta llegó pronto. En 3 días, Vargas daría una rueda de prensa masiva para anunciar su nueva línea de productos. Sería en el auditorio de su propia torre. Un escenario perfecto, el corazón del imperio de su enemigo. Isidoro no planeaba una emboscada ni una fuga. Su plan era mucho más audaz y mucho más peligroso. Iba a caminar directamente hacia la boca del lobo, con Sofía en sus brazos y la verdad como su única arma. Los 3 días siguientes fueron una tortura de nervios y preparativos sigilosos. Fausto, a pesar de considerar el plan un suicidio, se convirtió en los ojos y oídos de Isidoro. Con la astucia de un zorro callejero, trazó la ruta más segura, estudió los horarios de cambio de guardia y consiguió ropa limpia para que Isidoro y Sofía no parecieran fantasmas salidos de una tumba. «Si vas a morir, al menos que sea con dignidad», le dijo, entregándole una camisa planchada, su cinismo habitual teñido por primera vez de un profundo respeto. Isidoro apenas durmió. Pasaba las noches observando el rostro de su nieta, memorizando cada rasgo, grabando en su alma la razón de su lucha. El miedo era una bestia que arañaba las paredes de su estómago, un terror primitivo que le gritaba que huyera, que se escondiera, que salvara el pellejo. Pero cada vez que el pánico amenazaba con consumirlo, recordaba los gritos de sus vecinos, la mirada de derrota en los ojos de Sofía, y la bestia retrocedía, domada por un propósito más grande. El día de la conferencia de prensa se vistió con un cuidado casi ceremonial. Al salir de la bodega, la luz del sol lo golpeó, casi cegándolo. Por primera vez en semanas, caminaba por las calles de Monterrey a plena luz del día, pero ya no se sentía como una presa. Su espalda, aunque curvada por los años, parecía más recta. Ya no era Isidoro el pepenador, era Isidoro Reyes, un abuelo a punto de librar la única batalla que importaba en su vida. Llegar a la torre de Vargas Tech fue como acercarse a una fortaleza de un imperio moderno. Un enjambre de camionetas de noticieros, reporteros ansiosos y curiosos rodeaba el edificio, un circo mediático en pleno apogeo. La seguridad era un muro impenetrable de trajes oscuros y miradas frías. Isidoro sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas. Cada paso era una lucha contra el instinto de dar media vuelta y correr. Llevaba a Sofía en brazos, su pequeño cuerpo era a la vez su escudo y su bandera. Se abrió paso entre la multitud, un hombre anónimo e invisible para un mundo obsesionado con el poder y el glamour. En las pantallas gigantes que adornaban la fachada del edificio,
apareció el rostro de Mateo Vargas, impecable, sonriente, exudando una confianza arrogante que hizo que la sangre de Isidoro hirviera. Estaba hablando de innovación, de futuro, de un mundo mejor gracias a su tecnología, y cada palabra era una mentira que apuñalaba la realidad de Isidoro. En ese instante, cualquier resquicio de duda se desvaneció. Vio a su enemigo no como un hombre, sino como un símbolo de la indiferencia, de un mundo que crea basura sin pensar en las vidas que toca. Con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo, Isidoro vio un hueco en la seguridad, una distracción momentánea creada por la llegada de un político. Era ahora o nunca. Aferrando a Sofía con más fuerza, se deslizó entre la multitud y cruzó el umbral, entrando en la boca del lobo. El interior del auditorio era otro mundo, un santuario de tecnología y poder. La prensa de todo el país estaba reunida, sus cámaras apuntando como un pelotón de fusilamiento hacia el escenario, donde Mateo Vargas se movía con la gracia de un director de orquesta. Estaba en su elemento, seduciendo a la audiencia con promesas de un futuro brillante, un futuro que, por supuesto, llevaba su firma. Isidoro, con Sofía acunada contra su pecho, se deslizó por el pasillo lateral, oculto en la penumbra. Su corazón era un tambor desbocado, pero sus pies se movían con una determinación ajena. Cada paso era una victoria. Los guardias de seguridad, con la mirada fija en el escenario, no vieron al anciano que se movía con la discreción de una sombra. Justo cuando Mateo llegaba al clímax de su presentación, con las manos extendidas hacia una pantalla que mostraba gráficos deslumbrantes, Isidoro salió de la oscuridad y comenzó a caminar por el pasillo central. No gritó, no corrió, simplemente avanzó. Un hombre humilde abriéndose paso en un templo de arrogancia. Un murmullo recorrió la sala, las cabezas se giraron, las cámaras se desviaron del escenario, la sonrisa de Mateo vaciló, sus ojos se entrecerraron, tratando de enfocar la anómala figura que se acercaba. Por una fracción de segundo, el pánico cruzó su rostro al reconocer vagamente al hombre de los videos de seguridad. Su perfecto espectáculo se estaba fracturando. Dio una señal casi imperceptible a su equipo de seguridad. Pero ya era tarde. El mundo entero estaba observando. Isidoro se detuvo justo al pie del escenario, la luz de los reflectores bañándolo, exponiendo cada arruga de su rostro y cada hilo de plata en su cabello. Los guardias se abalanzaron, pero antes de que pudieran tocarlo, su voz, tranquila pero llena de una autoridad inquebrantable, resonó en los altavoces, silenciando el auditorio. Disculpe que lo interrumpa, señor Vargas. Todos se detuvieron. Con un movimiento lento, levantó el dispositivo inerte para que todos lo vieran. Usted no me conoce, continuó, su mirada fija en el CEO. Mi nombre es Isidoro Reyes. Soy pepenador. Y hace unas semanas encontré esto en uno de sus contenedores de basura. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi nieta Sofía, dijo, bajando la mirada hacia la niña en sus brazos. Tiene una enfermedad que le impide moverse y hablar con claridad. Pero cuando encontramos esta caja, ocurrió un milagro. Por primera vez en años, la escuché reír a carcajadas. La vi dibujar. La vi ser. Una niña. Sostuvo el dispositivo en alto. Usted lo llamó un error. Ofreció 20 millones de pesos por él. Pero se equivocó en una cosa, señor Vargas. El valor de esto no se puede medir en dinero. Miró directamente a los ojos del millonario, pero sus palabras eran para el mundo. Su basura es mi tesoro, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Pero mi tesoro no es esta caja. Mi tesoro tiene nombre y se llama Sofía. Y toda su tecnología, señor, no vale ni la mitad de una de sus sonrisas. Besó la frente de su nieta, y en el silencio atronador que siguió, la montaña de mentiras de Mateo Vargas comenzó a desmoronarse. El silencio que siguió a las palabras de Isidoro duró apenas un instante.
pero en él se reconfiguró el universo de todos los presentes. Luego, el caos. El estallido fue ensordecedor, cientos de flashes de cámaras disparando al mismo tiempo, una muralla de luz blanca que iluminaba al anciano y a la niña, como si fueran figuras de un retablo sagrado. Los periodistas que, hasta ese momento habían sido meros espectadores de un monólogo corporativo, se transformaron en una jauría de lobos que habían olido sangre. Las preguntas ya no eran para el genio en el escenario, sino sobre él. «Señor Vargas, su empresa desechó una tecnología milagrosa», gritaba una reportera. «¿Es verdad que su historia del espía era una mentira para aterrorizar a civiles?», lanzaba otro. El equipo de seguridad, confundido y sin órdenes claras, vacilaba, creando una barrera inútil alrededor de un escenario cuya narrativa ya no le pertenecía a su jefe. La historia de Isidoro, transmitida en vivo a millones de hogares, se había esparcido como pólvora. En cuestión de segundos, la narrativa del espía corporativo no solo se había debilitado, se había hecho añicos, reemplazada por un relato infinitamente más poderoso: la parábola del abuelo, la niña y el tesoro encontrado en la basura. Mateo Vargas, el intocable titán de la tecnología, estaba atrapado en el epicentro de un huracán mediático que él mismo, con su arrogancia, había provocado. Por primera vez en su vida, estaba perdiendo el control. En medio de la vorágine, con la voz de su equipo de relaciones públicas gritando instrucciones inútiles en su auricular, la mente de Mateo Vargas, usualmente tan rápida y precisa como un superordenador, se quedó en blanco. Estaba acorralado. Pero no fueron los gritos de la prensa ni la caída inminente de sus acciones lo que finalmente rompió su coraza. Fue la mirada de Isidoro. No había odio en ella ni triunfo, solo el peso de una verdad largamente contenida. Y entonces, por primera vez, Mateo realmente vio a la niña. Apartó la vista de las cámaras, de los rostros acusadores, y se fijó en Sofía. La vio no como un accesorio en el drama de un anciano, sino como lo que era, una pequeña niña asustada, aferrada al cuello de su abuelo, con sus ojos enormes reflejando el caos de las luces y los gritos. Vio sus manos frágiles, el leve temblor que había regresado, y en su rostro la huella del sufrimiento y la confusión. En ese instante, el mundo abstracto de datos, proyecciones y márgenes de ganancia en el que vivía se disolvió. La consecuencia humana, ese término que había leído en tantos informes, pero que nunca había sentido, lo golpeó con la fuerza de un puño. Vio el rostro del terror que sus hombres habían infligido, sintió el eco de la esperanza que su basura había creado, y fue testigo de la devastación que su pérdida había causado. Una emoción extraña, un sentimiento que no experimentaba desde la infancia, brotó en su pecho, una punzada de vergüenza. El CEO desapareció, y en su lugar quedó un hombre, enfrentándose al verdadero costo de su error. En un acto que silenció a la jauría de reporteros más eficazmente que cualquier guardia de seguridad, Mateo Vargas levantó una mano. No fue un gesto de poder, sino de rendición. El caos se atenuó, convirtiéndose en un murmullo expectante. Ignorando las cámaras y las preguntas que seguían lloviéndole, caminó hasta el borde del escenario y ante la mirada atónita de todos, se arrodilló. El gesto fue tan impactante, tan contrario a su imagen pública, que pareció detener el tiempo. Se puso a la altura de Isidoro y por primera vez sus miradas se encontraron sin la barrera de las luces del escenario o el abismo social que los separaba. «Espere», dijo Mateo. Su voz, ahora despojada de toda arrogancia, era apenas un susurro que los micrófonos captaron con una claridad devastadora. «Por favor, no, se vaya». Luego, sin levantarse, se giró hacia su jefe de seguridad, que observaba la escena petrificado.
Su orden fue nítida, precisa y resonó en todo el auditorio. Héctor, cancela la recompensa. Detén a todos los equipos de búsqueda. Ahora mismo. Lleva al señor Reyes y a su nieta a mi oficina. Que nadie los toque. Dales comida, agua, lo que pidan. Y llama al jefe de nuestra división médica. Quiero que examine a la niña de inmediato. Cada palabra era una demolición pública de su propia campaña de mentiras. No fue una disculpa, fue algo más profundo, un acto de restitución. La prensa, dándose cuenta de que la historia acababa de dar un giro aún más increíble, guardó un silencio reverencial, documentando la imagen del millonario arrodillado ante el pepenador. La oficina de Mateo Vargas era una catedral de cristal y acero, suspendida sobre una ciudad que a esa altura parecía un simple mapa. El silencio que reinaba allí era tan absoluto que contrastaba violentamente con el caos del auditorio. Isidoro se sentó en un sofá de piel que probablemente valía más que su casa, sintiéndose tan fuera de lugar como un gorrión en una jaula de oro. Sofía, calmada y curiosa, observaba las luces de la ciudad a través del inmenso ventanal. Un médico de aspecto amable ya le había hecho un chequeo preliminar con una delicadeza que Isidoro agradeció en el alma. Cuando Mateo entró, ya no era el CEO del escenario. Se había quitado el saco, se había aflojado la corbata, y en su rostro había una fatiga que parecía ir más allá del cansancio físico. Evitando su imponente escritorio de caoba, tomó una silla simple y se sentó frente a Isidoro, no como un rey en su trono, sino como un hombre que viene a parlamentar. La historia del espía era mentira, dijo Mateo, las palabras saliéndole con dificultad. Fue para cubrir mi estupidez, mi negligencia y mi orgullo. No pidió perdón, sabía que no lo merecía. En su lugar, hizo una petición. Cuéntemelo todo, por favor. Quiero saberlo, todo, desde el principio. Y así, con la ciudad extendiéndose a sus pies, Isidoro narró su odisea, no ya como una denuncia pública, sino como una confesión íntima. Mateo escuchó cada palabra, y por primera vez entendió el peso real de sus acciones. El miedo, la desesperación, pero también el milagro. Vio el rostro de la pobreza que siempre había ignorado y la fuerza de un amor que su dinero jamás podría comprar. Cuando Isidoro terminó su relato, un largo silencio se apoderó de la oficina. Mateo Vargas miraba el dispositivo inerte que descansaba sobre su escritorio como si fuera una reliquia de otro mundo. Ya no veía en él un logro tecnológico ni un error de manufactura. Veía el catalizador que había expuesto la atrofia de su propia humanidad. El doctor Alcocer, jefe de la división médica de la empresa, entró de nuevo en la oficina con una tablet en la mano y una expresión de asombro contenido. «Señor Vargas, los exámenes preliminares de la niña son extraordinarios», explicó con voz profesional. El dispositivo parece haber emitido un campo bioeléctrico de baja frecuencia que estimuló la neuroplasticidad de una manera que creíamos imposible. El efecto fue temporal, sí, pero nos ha demostrado algo crucial. Su condición no es irreversible, solo hemos estado usando las herramientas equivocadas. Esas palabras fueron la chispa que Isidoro necesitaba y la nueva misión que Mateo anhelaba. El joven CEO se puso de pie y la energía en la sala cambió. El hombre de negocios resurgió, pero con un propósito radicalmente distinto. «Quiero un equipo», ordenó al doctor. «Los mejores neurocientíficos, ingenieros biomédicos y genetistas del planeta. Tráigalos, no me importa el precio. Su único objetivo, entender, replicar y perfeccionar este efecto. Esto ya no es un producto de consumo, es el prototipo de una cura». Luego, se volvió hacia Isidoro, y su mirada era la de un hombre que hace un juramento. «No puedo borrar el miedo que les causé, pero le doy mi palabra. Su nieta tendrá todo lo que necesite, y mi compañía no descansará
hasta que el milagro que usted encontró en mi basura se convierta en una realidad permanente para ella y para todos los niños como ella. 2 días después, Isidoro Reyes se despidió para siempre de la choza que había sido su hogar y de la bodega que había sido su prisión. Fue Héctor, el jefe de seguridad, quien los condujo en un auto sin lujos, pero cómodo a través de la ciudad, hacia un barrio tranquilo de calles arboladas y casas modestas. Se detuvieron frente a una pequeña casa recién pintada, con un jardín lleno de flores. «Es suya», dijo Héctor, entregándole una llave a Isidoro. No era una mansión, sino un hogar, un lugar seguro y digno. Antes de que Isidoro pudiera decir nada, Héctor lo miró a los ojos, y el viejo soldado dejó ver por un instante su alma. «Mi deber es proteger al señor Vargas», dijo con voz ronca. «A veces eso significa protegerlo de sí mismo. Usted le recordó algo que él había olvidado hace mucho tiempo. Hizo lo correcto, señor». Fue la única disculpa que Isidoro necesitaría. Mientras exploraba la casa, cada habitación limpia, cada rincón lleno de luz, sentía como si un peso que había cargado durante décadas finalmente se disolvía. Vio a Sofía correr hacia el jardín, su risa resonando en el aire de la tarde mientras tocaba los pétalos de un rosal, y supo que había llegado a casa. La verdadera recompensa no habían sido los 20 millones de pesos, sino ese momento, la paz, la seguridad, la simple y abrumadora belleza de ver a su nieta florecer bajo el sol. La nueva vida, esa que apenas se había atrevido a soñar, acababa de comenzar. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios, no solo para Isidoro, sino para el propio imperio de Mateo Vargas. Fiel a su palabra, el joven CEO volcó la totalidad de su genio y una vasta porción de su fortuna en su nueva obsesión. Nació la Fundación Vargas, una entidad dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías para enfermedades neurológicas raras. El mundo de los negocios observó con una mezcla de escepticismo y asombro cómo el CEO más implacable de México cambiaba el rumbo de su compañía. Las reuniones con banqueros fueron reemplazadas por largas noches en el laboratorio junto a su nuevo equipo de científicos. Las conferencias sobre márgenes de ganancia se convirtieron en simposios con grupos de padres de niños enfermos. Mateo seguía siendo el mismo hombre intenso y obsesivo, pero la ecuación que intentaba resolver ya no era la del dominio del mercado, sino la del código genético, la de las sinapsis neuronales. Encontró una satisfacción en cada pequeño avance científico, en cada dato esperanzador que eclipsaba por completo la adrenalina de cualquier adquisición multimillonaria. Isidoro y Sofía se habían convertido en su brújula moral. Ya no se trataba de limpiar su imagen pública, sino de una genuina búsqueda de redención, un intento de reparar no solo el daño que había causado, sino la vacía indiferencia en la que había vivido durante tantos años. Mientras Mateo construía un nuevo legado, Isidoro se dedicaba a la tarea más importante de su vida: ser abuelo a tiempo completo. La Fundación Vargas les proporcionó acceso a un centro de terapia de vanguardia, un lugar lleno de luz y esperanza. Allí, Sofía recibió un nuevo dispositivo, una versión perfeccionada, más pequeña y duradera, diseñada específicamente para ella. El progreso, esta vez, fue lento pero constante, construido sobre una base de ciencia y cuidado, no de suerte. Isidoro estaba presente en cada sesión, sosteniendo la mano de Sofía mientras ella daba sus primeros pasos firmes, sin ayuda de un andador, sus ojos llenándose de lágrimas al escucharla leer en voz alta un libro entero, su voz clara y llena de confianza. La angustia constante por la supervivencia, ese nudo perpetuo en el estómago, se había desvanecido, reemplazado por una serenidad que nunca creyó posible. Las profundas arrugas de su rostro, talladas por el sol, y la preocupación parecían suavizarse. Por las tardes,
En el pequeño jardín de su nueva casa, mientras observaba a Sofía perseguir mariposas, reflexionaba sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Comprendió una verdad fundamental. El verdadero milagro nunca había estado en la caja que encontró en la basura, sino en el amor que lo impulsó a arriesgarlo todo. Ese amor no solo había salvado a su nieta, sino que, de una manera que jamás habría imaginado, también había salvado al hombre que casi los destruye. Pasó un año en el que el mundo olvidó el escándalo y lo reemplazó con la inspiradora historia de la Fundación Vargas. Un año en el que las estaciones cambiaron y con ellas las vidas de nuestros protagonistas. En una tarde soleada, en el jardín de la pequeña casa que ahora era su santuario, Isidoro Reyes servía 2 tazas de café. No esperaba a un viejo amigo del barrio ni a un pariente. Su invitado era Mateo Vargas. El joven millonario ya no llegaba rodeado de asistentes y guardias de seguridad, sino solo, conduciendo su propio auto. Sus visitas se habían vuelto una costumbre tranquila, un ritual silencioso que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos valoraban. Sofía, ahora con una energía que desmentía por completo su pasado, corrió a recibirlo en cuanto lo vio, mostrándole un dibujo que había hecho de una mariposa. Mateo se arrodilló para ver el dibujo, y su sonrisa, antes una herramienta corporativa, era ahora genuina, teñida de un afecto sincero. «Es precioso, Sofía», le dijo, y la niña rió, un sonido que para ambos hombres era la más dulce de las melodías. Isidoro los observaba desde el porche y una profunda sensación de paz lo invadió. Aquella escena, tan doméstica, tan normal, era el verdadero epílogo de su pesadilla. Ya no veía en Mateo al monstruo que casi lo destruye, sino a un joven que, al igual que él, había sido transformado por la simple y poderosa verdad del amor de un abuelo por su nieta. Sentados en el porche, mientras Sofía jugaba en el césped, la conversación entre los dos hombres fluía con una facilidad impensable un año atrás. Ya no hablaban del pasado, de la persecución o del miedo. Hablaban del presente. Mateo, con un entusiasmo casi infantil que Isidoro nunca había visto en él, le contaba sobre los últimos avances de la fundación. «Hemos logrado aislar la frecuencia exacta que estimula la regeneración neuronal en la condición de Sofía», explicaba, sus ojos brillando de pasión. «Creemos que podemos adaptarla. Podríamos, en teoría, aplicarla a otras enfermedades neurodegenerativas. Isidoro, el potencial es infinito». No lo decía con arrogancia, sino con el asombro de un descubridor compartiendo su hallazgo más preciado. Isidoro lo escuchaba, asintiendo lentamente, entendiendo solo la mitad de los términos científicos, pero comprendiendo perfectamente la emoción que los impulsaba. «Usted construyó una máquina muy complicada, Mateo», dijo Isidoro finalmente, mirando a su nieta. «Pero a veces las máquinas más complejas sirven para los propósitos más simples, permitir que una niña pueda correr detrás de una mariposa». Mateo guardó silencio, asimilando la profunda sabiduría de esas palabras. Su relación se había cimentado en ese equilibrio. Él aportaba la ciencia, los recursos, el poder de cambiar el mundo físico. Isidoro, por su parte, le recordaba constantemente el por qué, la razón humana, el alma detrás de la maquinaria. No eran amigos en el sentido tradicional, pero eran algo más. 2 hombres de mundos opuestos, unidos para siempre por haber sido testigos de un mismo milagro. El cambio más profundo en Mateo Vargas no se reflejaba en las entrevistas que ahora concedía, ni en los premios filantrópicos que comenzó a recibir y que aceptaba con una humildad casi incómoda. Su verdadera transformación se vivía en silencio, en los pasillos del ala pediátrica de la Fundación Vargas. Aquel lugar se había convertido en su verdadero santuario. A menudo, después de 1900,
Un día agotador en el laboratorio, caminaba por los pasillos no como el fundador, sino como un observador anónimo. Veía a otros niños, con otras enfermedades igual de crueles que la de Sofía, recibiendo terapias que simplemente no existían un año atrás. Se detenía a observar a una madre que lloraba en silencio, mientras su hijo, cuyas manos habían estado permanentemente crispadas, lograba pasar la página de un libro por sí mismo. Escuchaba la risa de una niña que, gracias a un nuevo exoesqueleto, ligero, podía jugar a la pelota por primera vez. En cada uno de esos rostros veía el de Sofía. Cada pequeña victoria era un bálsamo para la herida de su arrogancia pasada. Comprendió que el verdadero poder no residía en conquistar mercados o en destruir competidores, sino en restaurar una sola vida, en devolver una sola esperanza. El imperio que ahora construía no estaba hecho de silicio y fibra óptica, sino de segundas oportunidades. Isidoro nunca olvidó de dónde venía. Al menos una vez por semana conducía su modesto auto de vuelta a su antiguo barrio, no con aire de superioridad, sino con la gratitud de un hombre que regresa a sus raíces. Su destino era siempre la humilde choza de Fausto, a quien no solo le llevaba una despensa llena, sino, lo más importante, su compañía. Encontró a su viejo amigo cambiado. El cinismo que era su armadura contra el mundo se había agrietado, revelando a un hombre más suave, casi optimista. ¿Sabes lo que es curioso, Isidoro?, le dijo Fausto una tarde mientras compartían un plato de guisado caliente. Cuando el millonario ese retiró la recompensa, todos pensamos que se olvidaría de nosotros, pero fue al revés. Le contó cómo la Fundación Vargas, discretamente y sin fanfarrias, había creado un fondo comunitario. Habían reparado el techo de la escuela, equipado la pequeña clínica del barrio con medicinas y contratado a un par de médicos. El dinero que una vez fue cebo para la traición se había convertido en cemento para la comunidad. Toda mi vida creí que los de arriba solo miraban hacia abajo para escupir, confesó Fausto, meneando la cabeza con asombro. Pero tú no peleaste contra el gigante, Isidoro. Hiciste que se arrodillara, lo obligaste a vernos. Para Isidoro, esas palabras eran la confirmación de que su lucha había tenido un propósito aún mayor de lo que jamás había soñado. No solo había salvado a su nieta, sino que la onda expansiva de su acto de amor había traído una pequeña, pero muy real, porción de justicia a la gente que había compartido su lucha en silencio. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de Monterrey con tonos anaranjados, Isidoro trabajaba en su jardín. Sus manos, que durante más de 60 años solo habían conocido la aspereza de los desechos, ahora cultivaban rosales. Había una paz en ese acto, en el contacto con la tierra fértil, que sentía como la recompensa final a una vida de lucha. En su pequeño cobertizo, guardada en una caja de madera, estaba el dispositivo. Hacía meses que no lo tocaba, pero ese día sintió el impulso de sostenerlo una vez más. Se sentó en un banco, con el objeto frío e inerte descansando en sus palmas. Recordó el torbellino de emociones que esa caja le había provocado. La curiosidad, la esperanza, el miedo, la culpa, la desesperación y, finalmente, la resolución. Reflexionó sobre el verdadero significado de la palabra tesoro. Para él, un tesoro solía ser un golpe de suerte, un hallazgo inesperado que le asegurara la comida de la semana. Luego, esta caja se convirtió en un tesoro por su promesa de un milagro, y después en una maldición por el peligro que representaba. Pero ahora, en la quietud de su jardín, entendía su verdadera naturaleza. El dispositivo nunca fue el tesoro en sí mismo. Fue una llave que abrió la puerta de la jaula de un millonario solitario, una llave que liberó la bondad oculta en el corazón de un cínico y la justicia para una comunidad olvidada. Su verdadero tesoro no era el objeto, sino el destino que había puesto en marcha.
Esta paz, este jardín, el sonido de Sofía dentro de la casa leyendo en voz alta, segura y feliz. Con una sonrisa serena, devolvió el objeto a su caja. Ya no era un milagro ni una amenaza. Era simplemente un recuerdo, el mapa de un viaje que lo había llevado a casa. A esa misma hora, en lo alto de su torre, Mateo Vargas miraba la misma ciudad, pero a través de unos ojos completamente distintos. La oficina, antes un símbolo de su poder y aislamiento, se había convertido en su centro de operaciones para una guerra muy diferente. En su pantalla ya no había gráficos de la bolsa de valores ni proyecciones de ventas, sino el rostro sonriente de una familia en Argentina, a quienes les confirmaba personalmente que su hijo había sido aceptado en el programa de la fundación. Hablar con ellos, sentir su esperanza y calmar sus miedos se había convertido en la parte más importante de su día. Pensó en su antigua definición del éxito: construir un legado, ser el nombre que todos temieran y admiraran. Había logrado todo eso, y en la cima de su montaña de logros solo había encontrado un vacío helado. Ahora, su legado no estaba forjado en acero y cristal, sino en las pequeñas victorias que se libraban en su centro pediátrico. El éxito ya no era el sonido de un acuerdo multimillonario cerrándose, sino el de un niño pronunciando «mamá» después de años de silencio. En su escritorio solo había una fotografía, no de un yate ni de un premio, sino una imagen de él, Isidoro y Sofía, riendo en el jardín. Se dio cuenta de la profunda ironía de su historia, en su búsqueda obsesiva por recuperar un pedazo de tecnología perdida. Había terminado recuperando algo infinitamente más valioso, algo que ni siquiera sabía que había perdido: su propia alma. Pasaron 3 años más. El tiempo, que una vez fue el enemigo de Isidoro, se convirtió en su más grande aliado, tejiendo los hilos de la sanación y la normalidad en el tapiz de sus vidas. El jardín de la pequeña casa floreció y, con él, Sofía. El escenario final de nuestra historia no es una sala de juntas ni un laboratorio, sino este mismo jardín, en una tarde de domingo bañada por el sol, lleno de globos de colores y el sonido de risas. Es el cumpleaños número 14 de Sofía. Isidoro, con el cabello completamente blanco, pero con una vitalidad que desmiente sus años, vigila la parrilla, un rey en su pequeño y pacífico reino. A su lado, con un delantal y volteando la carne asada con la concentración de un cirujano, está Mateo Vargas. Ya no es el CEO distante, sino simplemente Mateo, un amigo de la familia. Fausto, el viejo cínico, ahora un abuelo postizo para Sofía, discute animadamente con Héctor sobre cuál es el mejor equipo de fútbol de la ciudad. Vemos a los doctores de la fundación, a las enfermeras que cuidaron de Sofía, e incluso a algunas familias del viejo barrio, todos mezclados, compartiendo la misma mesa, el mismo sol, y en el centro de todo está Sofía. Ya no es una niña frágil, sino una adolescente vibrante y llena de vida, cuya risa es el alma de la fiesta. Una leve cojera, casi imperceptible, es el único recuerdo físico de su larga batalla, una cicatriz de guerra que lleva con orgullo. Llegó el momento de los regalos. Sofía abrió cada uno con un entusiasmo genuino, agradeciendo a todos con un abrazo. El último en acercarse fue Mateo. Sostenía una caja de madera pulida, simple pero elegante. Sofía la tomó, esperando quizás algún nuevo dispositivo tecnológico, alguna maravilla de la ciencia, pero al abrirla, sus ojos se iluminaron con una alegría mucho más profunda. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, no había circuitos ni pantallas, sino un juego completo de lápices de grafito y carboncillo de calidad profesional, junto a un cuaderno de dibujo con tapas de cuero. Escuché por ahí que a la mejor artista de la casa se le estaba acabando el material, dijo Mateo en voz baja. El regalo era un símbolo poderoso. Mateo ya no la veía como un caso médico que resolver, ni
como un recordatorio de su redención. La veía a ella, a Sofía, la artista, la joven con sueños y talentos propios. Su regalo no era sobre sanar su pasado, sino sobre invertir en su futuro. Sofía dejó la caja a un lado y, sin decir una palabra, le dio a Mateo un abrazo tan fuerte y sincero que conmovió a todos los presentes. Isidoro observó la escena y sintió que su corazón, después de tanto tiempo, estaba completa y absolutamente en paz. El ciclo se había cerrado. El hombre que una vez lo había perdido todo por un error, ahora regalaba las herramientas para crear belleza, demostrando que el tesoro más grande que habían encontrado no era un dispositivo, sino la humanidad que habían descubierto el uno en el otro. Mientras la fiesta alcanzaba su punto más álgido, con la música llenando el aire, y los más jóvenes, incluida Sofía, iniciando un improvisado partido de fútbol en el césped, Isidoro y Mateo se apartaron del grupo. Encontraron un rincón tranquilo al fondo del jardín, junto a los rosales que Isidoro cuidaba con tanto esmero. Desde allí observaban la escena, un mosaico de rostros felices y conversaciones animadas. Era un silencio cómodo el que se extendió entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que han compartido una tormenta y han sobrevivido para ver la calma. Fue Isidoro quien lo rompió, su voz cargada de una emoción serena. «Mire nomás, Mateo, ¿quién lo diría, verdad? Todos juntos así. A veces todavía pienso que estoy soñando». Mateo asintió, una sonrisa melancólica pero genuina en su rostro. Hace años organizaba eventos para miles de personas en los salones más lujosos de México, confesó. Todos me aplaudían, todos querían una foto conmigo, y yo nunca me sentí más solo en mi vida. Aquí somos apenas 30 personas, Isidoro, y es la primera vez que siento que realmente pertenezco a un lugar. Su mirada recorrió la escena, viendo a Héctor reír a carcajadas con un chiste de Fausto, y comprendió que la red de conexiones más valiosa que jamás había construido no estaba hecha de cables, sino de momentos como este. La conversación los llevó, inevitablemente, al origen de todo. «El otro día pasé por la fundación», dijo Mateo, casi como un pensamiento al aire. «¿Sabe qué tenemos en el centro del vestíbulo, en una vitrina de cristal?» Isidoro negó con la cabeza. «El prototipo original, el que usted encontró». Isidoro lo miró, sorprendido. «No está ahí como una pieza de tecnología», continuó Mateo. «De hecho, le quitamos todas las insignias de la empresa. Está ahí como un monumento. El doctor Alcocer quería poner una placa que hablara de innovación y ciencia, pero no lo dejé». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «La placa solo dice, a la honestidad, un recordatorio de que el verdadero valor de lo que creamos no lo decidimos nosotros en un laboratorio, sino las vidas que tocamos sin saberlo». Isidoro asimiló sus palabras, un calor expandiéndose en su pecho. Miró el objeto de sus pensamientos, el dispositivo, no con sus ojos, sino con su memoria. «Para mí», dijo con una sonrisa pícara, «siempre será el pedazo de basura con más suerte de todo el mundo». Ambos rieron, una risa honesta y liberadora. El pasado, con todos sus fantasmas y miedos, había sido finalmente puesto en su lugar, como el humilde y afortunado comienzo de un presente maravilloso. Con esa paz compartida, se levantaron y volvieron a unirse a la fiesta, al sonido de la vida que juntos habían ayudado a crear. En un extremo del jardín, una escena improbable se desarrollaba junto a la parrilla humeante. Fausto, el eterno cínico de las vías del tren, y Héctor, el exmilitar de disciplina inflexible, se habían convertido en los guardianes del asado. Su amistad, forjada en el crisol de la crisis, era una de las transformaciones más extrañas y genuinas de toda esta historia. Discutían y bromeaban con la familiaridad de dos viejos camaradas. «Muévete, general»,
Que se te quema, decía Fausto, pinchando un trozo de carne. Esto requiere precisión táctica, Fausto. No es como encontrar tesoros en la basura, replicaba Héctor con una media sonrisa, la máxima expresión de júbilo que su rostro adusto se permitía. A través de su improbable vínculo, dos mundos habían aprendido a respetarse. Fausto, que había pasado su vida desconfiando de cualquiera con zapatos limpios, ahora compartía sus mejores historias con un hombre que representaba todo lo que antes despreciaba. Héctor, que había vivido en un universo de órdenes y obediencia, había encontrado en la lealtad callejera de Fausto un código de honor tan válido como el militar. Más tarde esa tarde, Fausto se acercaría a Isidoro, negando con la cabeza. «Me has arruinado, ¿sabes?», le diría con su falsa rudeza. «Me hiciste volver a creer en la gente, a mi edad. ¡Qué vergüenza!». Héctor, por su parte, había encontrado un nuevo tipo de misión. Ya no protegía los secretos de un corporativo, sino la paz de una familia que ahora consideraba la suya. La verdadera medida de la sanación, sin embargo, se apreciaba al observar al resto de los invitados. Allí estaba la familia Mendoza, la misma que había sufrido el terror de la redada nocturna. Su hijo, ahora un adolescente, jugaba animadamente con Sofía, su risa libre de cualquier sombra del pasado. La señora Mendoza charlaba con la doctora Ramírez, la joven médica de la clínica pública, quien a su vez intercambiaba conocimientos con el eminente doctor Alcocer de la Fundación Vargas. Las barreras que una vez parecieron insalvables, las del dinero, la clase social, la educación, se habían disuelto en la calidez de ese jardín. La comunidad que fue envenenada por la sospecha y el miedo había sido purgada y reunida, sus lazos reforzados por la experiencia compartida de haber sido testigos de algo extraordinario. La conversación inevitablemente giraba en torno al futuro. Sofía, con sus 14 años recién cumplidos y una confianza radiante, hablaba con pasión de su deseo de estudiar diseño gráfico en la universidad. Su futuro, que una vez fue una página en blanco amenazada por una mancha oscura, era ahora un lienzo lleno de posibilidades ilimitadas. Ya nadie la veía como la niña enferma, sino como Sofía, la artista, la soñadora, la joven promesa. La fiesta no era solo la celebración de un cumpleaños, era la celebración de un futuro que, contra todo pronóstico, se habían atrevido a reclamar. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con pinceladas de oro y púrpura. La música se suavizó, y los invitados, con el corazón lleno y el estómago satisfecho, comenzaron a despedirse. Isidoro se sentó en su banco de madera en el porche, el mismo lugar desde donde había observado tantas veces a Sofía jugar, y se convirtió en un espectador silencioso de la felicidad que lo rodeaba. Observaba a su nieta mientras se despedía de sus amigos en la puerta, ya no una niña frágil a la que debía proteger del mundo, sino una joven fuerte y segura, lista para conquistar ese mismo mundo. Una ola de recuerdos lo inundó. Se vio a sí mismo en las madrugadas heladas, el cuerpo adolorido, empujando su carrito por calles que parecían no tener fin. Recordó el peso de la desesperanza en la bodega abandonada, la sensación de que todo estaba perdido, y luego comparó esas imágenes con el presente, la calidez del aire, el sonido de las risas que se desvanecían, la paz profunda que anidaba en su pecho. No sentía orgullo por su propia valentía, sino una gratitud inmensa y abrumadora. Gratitud por el pedazo de basura más afortunado del mundo, por la lealtad de un amigo que no creía en nada, por la humanidad redescubierta de un enemigo, pero sobre todo estaba agradecido por la increíble fuerza de su Sofía. Su trabajo en esta vida, la única misión que realmente había importado, estaba cumplida. Había llevado su precioso barco a un puerto seguro. Ahora, por fin, podía descansar y simplemente disfrutar de la vista.
Después de que el último invitado se fue, Sofía se acercó a su abuelo y se sentó a su lado en el banco, el silencio del crepúsculo envolviéndolos. Apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que había hecho 1000 veces, pero que ahora contenía el peso y la comprensión de todos los años vividos. Ya no era una niña ajena a la magnitud de los sacrificios de Isidoro. Ahora lo entendía todo. A veces, en las noches, me quedo pensando en todo lo que pasaste, dijo en voz baja, su voz clara y madura. Pienso en el miedo que debiste sentir, en el hambre, en la soledad, y todo fue por mí, para que yo pudiera estar bien. Isidoro, fiel a su naturaleza humilde, intentó restarle importancia con un gesto. Cualquier abuelo hubiera hecho lo mismo por su nieta, mi amor. No fue nada. Pero Sofía levantó la cabeza y lo miró a los ojos, su mirada llena de una seriedad y un amor profundos. No, abuelo, eso no es verdad, insistió suavemente. No cualquiera lo habría hecho. Tú luchaste contra un mundo que te decía que te rindieras. Tú eres mi héroe, abuelo. Hizo una pausa, asegurándose de que él entendiera el peso de sus siguientes palabras. Siempre lo has sido, mucho antes de que encontraras ese tesoro. La última palabra resonó entre ellos, y en esa sencilla frase, Sofía le devolvió a Isidoro el regalo más grande de todos, la certeza de que su valor nunca había dependido de un golpe de suerte, sino del amor constante y silencioso que había sido el verdadero milagro de sus vidas. Isidoro la abrazó, y en ese gesto, el círculo de su viaje encontró su cierre perfecto. La vida, después de la tormenta, se asentó en una hermosa y tranquila rutina. Las noches en casa de Isidoro ya no estaban marcadas por el miedo o la incertidumbre, sino por el reconfortante aroma de la cena y el suave rasgueo de un lápiz sobre el papel. Isidoro, en la cocina, se había convertido en un experto cocinero de los platillos favoritos de su nieta, y a menudo tarareaba viejas canciones mientras picaba las verduras. El peso del mundo se había evaporado de sus hombros, reemplazado por la simple y profunda alegría de poder cuidar a su familia sin la angustia del mañana. Sofía, por su parte, pasaba las horas absorta en su cuaderno de dibujo. El arte se había convertido en su voz, en su forma de procesar y celebrar el milagro de su propia vida. Sobre su muñeca llevaba una delgada y discreta pulsera, la versión final y permanente del dispositivo, que monitoreaba y regulaba silenciosamente su salud. Ya no era un objeto de reverencia o conflicto. Se había integrado en su vida tan naturalmente como el aire que respiraba. Aquella paz, aquella bendita normalidad, era el verdadero tesoro que habían desenterrado. No era la adrenalina de la confrontación ni el lujo que el dinero podría haber comprado, sino la libertad de disfrutar de una cena caliente, de compartir una conversación sin prisas, de saber que al día siguiente el sol volvería a salir, no como un recordatorio de otra jornada de lucha, sino como una promesa de más paz. Una de esas noches, Sofía le mostró a Isidoro su último dibujo. Era su jardín, vibrante de colores, con cada flor y cada mariposa representadas con un detalle asombroso. Pero en el centro del dibujo, donde debería estar la tierra, había dibujado una pequeña caja de la que brotaban todas las raíces. De ella nacía toda la belleza del jardín. ¿De aquí empezó todo, verdad, abuelo?, preguntó, su pregunta más una afirmación que una duda. Isidoro la miró, maravillado por su sabiduría. Ella lo entendía todo. La basura de un hombre había sido la semilla de su paraíso. A kilómetros de distancia, en su oficina, ahora casi siempre a oscuras, Mateo Vargas leía el correo electrónico de una mujer de un pequeño pueblo de la Sierra de Chiapas. Era la madre de la primera niña en recibir la nueva terapia portátil de la fundación. Con lágrimas en los ojos, la mujer le contaba que su hija, después de 7 años de silencio,
acababa de decir su nombre. Mateo apagó la pantalla, se recostó en su silla y cerró los ojos, una sonrisa cansada pero profundamente satisfecha dibujada en su rostro. La historia que había comenzado con un objeto desechado en la oscuridad había terminado con cientos de pequeñas luces de esperanza encendiéndose por todo el mundo, demostrando para siempre que el valor de cualquier cosa o de cualquier persona no reside en su origen, sino en el amor que es capaz de inspirar. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra historia. Un relato que comenzó en la oscuridad de un callejón, con un hombre que el mundo había decidido que era invisible y un objeto que su propio creador había juzgado como un fracaso. La travesía de Isidoro, Sofía y Mateo nos deja una pregunta resonando en el alma. ¿Dónde reside el verdadero valor de las cosas? Vivimos en un mundo obsesionado con el éxito medible, con las cifras, con el brillo de lo nuevo y lo costoso. Y en esa búsqueda frenética, a menudo desechamos lo que no entendemos, lo que parece simple, viejo o roto. Desechamos objetos, ideas y, lo que es más trágico, a veces desechamos personas. La historia de Isidoro no es la historia de un hombre con suerte. Es el recordatorio de que la honestidad, la dignidad y el amor incondicional son, en sí mismos, un tesoro de un valor incalculable. Nos enseña que un corazón puro, armado solo con la verdad, puede enfrentarse al más grande de los imperios y no solo sobrevivir, sino transformarlo desde sus cimientos. Nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a la gente que cruzamos cada día, y a preguntarnos cuántos héroes anónimos, cuántos Isidoro Reyes empujan sus propios carritos, librando batallas silenciosas con una dignidad que debería avergonzar a los reyes. Esperamos que el viaje de Isidoro Reyes haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó los nuestros al narrarlo. Su historia es una invitación a buscar el tesoro en los lugares más inesperados, a ver el potencial en lo que otros llaman basura y a nunca, jamás, subestimar el poder de un solo acto de bondad. Nos recuerda que los milagros más grandes a menudo no vienen con el estruendo de un descubrimiento científico, sino con la silenciosa tenacidad del amor. Que cada uno de nosotros pueda encontrar en su propia vida la fuerza para defender su tesoro, sea cual sea, y la sabiduría para reconocer el valor en los demás, especialmente en aquellos a quienes el mundo ha dejado de mirar. Gracias por acompañarnos en esta aventura emocional. Si desean que sigamos trayendo historias que, como esta, nos inspiran y nos recuerdan la increíble resiliencia del espíritu humano, su suscripción al canal y su me gusta en este video nos ayudan a mantener viva esta comunidad. Sigan buscando la luz, incluso en los lugares más oscuros.